Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los magnánimos señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi diariamente. Porque está en mi naturaleza. Vrel miró hacia lo que alguna vez fue la capital del imperio de su pueblo. Un imperio que una vez abarcó 100 sistemas en innumerables mundos. Tantos habían sido puestos bajo su dominio, y tantos habían aprendido de su grandeza. Pero ahora no eran más que ruinas destrozadas, pilas de escombros arrasadas por una raza que ni siquiera había sido el más pequeño de los puntos en la escala del cálculo del imperio. Un mundo tan pequeño e insignificante que ni siquiera necesitaba una legión para conquistarlo inicialmente. ¿Cuán lejos habían llegado desde la primera conquista? No les tomó mucho tiempo integrarse en la estructura del imperio, algunos como esclavos, trabajando en los mundos de recursos. Su naturaleza resistente al ser parte de un mundo mortal les permitió sobrevivir en una amplia gama de climas. Otros trabajaban como diplomáticos. Sus cuerdas vocales y bocas únicas les permitían hablar muchos idiomas con la fluidez de un hablante nativo, algo que durante mucho tiempo se había considerado imposible sin la mejora cibernética. Incluso ahora, parecía casi una broma de mal gusto que los humanos hubieran ganado. Todavía recordaba cuando el primer informe de un levantamiento humano cruzó su escritorio. Se rió de estas pequeñas cosas que se levantaban contra ellos. Oh, cuán tonta había sido la élite. Vrel todavía se preguntaba si tan solo hubieran tomado un momento para estudiar la historia de la raza, si tan solo por un momento hubieran visto cuán empapada en sangre estaba realmente la historia de la humanidad. Las guerras entre muchas de las razas bajo el dominio del imperio eran cosas rápidas, hecho entre una sola temporada de cosecha, pero estos humanos no descansaban. Eran una raza verdaderamente sumida en un océano de su propia sangre. Lo más aterrador era que sabían que eran buenos en eso. Señor. Vrel parpadeó mientras miraba a su asistente. El pobre Cloxis claramente había estado tratando de llamar su atención por un tiempo. Vrel inclinó ligeramente la cabeza mientras miraba a su ayudante. Mis disculpas, estaba perdido en el pensamiento. No puedo evitar sentir que esto podría haberse evitado, explicó señalando las ruinas. Tal vez, señor, dijo su ayudante con una sonrisa ligeramente burlona. Vrel eligió no reprenderlo por la falta de respeto. Los Cloxis habían sido parte de los trabajadores del imperio desde hacía mucho tiempo. Era fácil olvidar que hubo un tiempo en que todos no estaban subordinados al pueblo de Vrel. Pero los humanos lucharon de maneras bastante únicas. Vrel solo pudo asentir. Es cierto. Era verdad. La humanidad había carecido del poder para oponerse a ellos al principio. Así que, como los humanos decían, le dieron la vuelta. Se dejaron integrar, no por lealtad o por miedo, sino por astucia. Muchas razas primitivas habían sido conquistadas, pero la humanidad fue la primera en usar su conquista como un medio para fortalecerse. Al igual que con su integración voluntaria, fueron dotados de tecnología, podían atravesar las fronteras del imperio con más libertad, obtuvieron armas para lidiar con los piratas. Si tan solo aquellos que se las regalaban hubieran podido reconocer que los depredadores estaban afilando sus colmillos y garras, esperando para atacar. Eran como bandidos al principio. De hecho, señor, usaron muchas tácticas de golpe y fuga. Pero tácticas bien coordinadas, corrigió Vrel. Los humanos habían aprendido y estudiado la tecnología. El pueblo de Vrel lo había puesto para ayudar al imperio a reducir los costos de mantenimiento. Pero pocos sabían que estaban buscando debilidades. Habían comenzado con fuerzas marginales. Sin embargo, una breve incursión aquí, un rápido ataque por allá. Nada demasiado importante para ser otra cosa que elementos rebeldes.
pero la humanidad usó bien sus habilidades. Mientras trabajaban como diplomáticos y traductores, comenzaron a envenenar el sistema desde dentro. Una palabra mal traducida aquí o allá puede significar la diferencia entre que un mundo se una a una pelea o no. La guerra, sin embargo, comenzó realmente cuando toda la humanidad se levantó. Junto con innumerables aliados, se habían vuelto contra el imperio. Lo que al principio se pensó que era un simple grupo de rebeldes, se convirtió en una guerra civil masiva, una guerra liderada por la humanidad y sus innumerables siglos de derramamiento de sangre. ¿Sabes? Mis hijos solían tener pesadillas con la llegada de los humanos. Tenían miedo a que los grandes humanos vinieran a devorarlos. Le aseguro que nunca haríamos eso, declaró una nueva voz que se acercaba a la pareja. Ah, Capitán Luke. Sí, señor Brel. El humano asintió con una sonrisa. ¿Cómo va la reconstrucción? Brel preguntó, mirando detrás de él las partes de la capital que los humanos estaban ayudando a reconstruir. Bien, y a tiempo. Algunas de las otras razas están gruñendo, pero dejamos en claro que este es nuestro camino. ¿Destrucción y construcción? Preguntó el Cloxis. Piénsalo así. Podría ser que si aliviamos el sufrimiento de la guerra, el enemigo de hoy podría ser el aliado del mañana. Personalmente creo que es bastante simple. ¿Por qué? ¿Has tenido la oportunidad de leer sobre nuestra historia y cultura? Señor Brel, ¿ha encontrado la fábula de la rana y el escorpión? Conozco a las criaturas, pero no la historia. Es una historia bastante simple. Hay una rana saltando a lo largo de la orilla de un gran río, cuando conoce a un escorpión. El escorpión le pide a la rana que lo lleve al otro lado. La rana pregunta con razón, ¿qué pasa si la pica? El escorpión señala que ambos se ahogarían si lo hiciera. Brel asintió a esto. Sí, una preocupación tonta. Entonces, la rana deja que el escorpión se suba a su espalda y comienza a nadar al otro lado, pero a mitad del camino siente un dolor agudo en la espalda, luego otro y otro. El escorpión la había picado. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que la rana preguntó, y es la esencia de por qué destruimos y reconstruimos. ¿Por qué somos tan buenos en la violencia y la paz? Recuerde, el escorpión le dijo a la rana, porque está en mi naturaleza. En pocas palabras, señor Brel, no podemos evitar ser quienes somos. Tal vez pueda tener esperanza para esta nueva era, con la humanidad guiando las cosas. Entiendo que mis hijos incluso han jugado con algunos niños humanos, dijo Brel con un tono de melancolía, mientras miraba a la parte en ruinas de la ciudad. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.